Muy buenos días. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta de qué es lo que nunca debe de faltar? ¿Qué es lo que nunca debe de faltar en la vida de un estudiante? ¿Qué es lo que nunca debería de faltar en la vida de un profesor? ¿Qué es lo que nunca debería de faltar en el matrimonio? ¿Qué es lo que nunca debería de faltar en la familia? ¿Qué es lo que nunca debería de faltar en el chef, en el músico, en el artista, en el albañil, en el constructor? ¿Qué es lo que nunca debería de faltarnos? Hoy en el Evangelio vamos a ver un milagro de Jesús, un milagro sorprendente, porque Él multiplica el pan. Y quizás en el lenguaje de hoy pudiéramos decir, Él multiplicó el dinero, Él hizo que las cuentas estuvieran rebosantes, multiplicó los bienes materiales. Pero no debería de ser eso lo que nos llamara la atención, sino lo que hizo que eso sucediera. Leamos el Evangelio y presta atención en los detalles, que es ahí donde Dios nos habla. Dice así. En aquellos días vio Jesús que los que lo seguían no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí, en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. ¡Qué impresionante! ¿Qué es lo que nunca debe de faltar? Seguramente alguien va a decir, pues Jesús, tradúcelo de otra forma. ¿Qué es lo que nunca debe de faltarle a un estudiante? ¿Qué es lo que nunca debe de faltarle a unos recién casados o a unos viejitos, a una familia, a un artista, a un músico? Hay algo que nunca debe de faltar, y eso es el amor. Porque Jesús hizo esa multiplicación gracias a que Él amaba a la gente, gracias a que se compadeció de ellos, gracias a que los amaba. Porque cuando tú tienes amor por lo que haces, serás capaz de multiplicar. Cuando el estudiante tiene amor, pasión por sus estudios, aunque no tuviera libros, se las ingeniará para entrar a las bibliotecas y poder estudiar y memorizar, para prestar atención, para tomar apuntes. Es que ser un buen estudiante no depende de cuántos libros tengas, sino del amor que tienes. Ser un buen cocinero no depende de cuántas espátulas, tenedores, cuchillos tengas, sartenes, sino del amor que le pones, el sazón que le pones a la comida. Por eso dicen que la mejor comida es la de la abuelita o la de los papás. ¿Por qué? Porque es la que más se hace con amor para los hijos o los nietos. ¿Qué es lo que nunca debe de faltar? El amor. Aunque haya grandes contrariedades y grandes necesidades, en el Evangelio se ve claro que hasta los discípulos le dicen a Jesús: ¿pero en dónde vamos a comprar comida? Es decir, todo era en contra. No había dinero para tanta gente y tampoco había forma de cómo conseguir la comida. No había tiendas, no había proveedores. Cuando hay amor, sobra todo lo demás. Pero cuando no hay amor,
siempre va a haber escasez. Como se decía en aquel refrán, donde comen 2, comen 3, 4, 5 y más. Antiguamente se decía que los enamorados comían, vivían del amor. Los enamorados vivían del amor. El problema es cuando ya no cuando falta amor. Entonces, ¿de qué se vive? Usualmente nosotros nos quejamos de lo que nos falta. Nos quejamos de lo que no nos dieron. Nos quejamos de nuestras necesidades. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en qué si es lo que tuviste? ¿Qué si es lo que te dieron? ¿Qué si es lo que tienes? Porque si lo que tienes es más grande que tus necesidades, no importa, sabrás cómo cubrirlas. Y lo que es más grande que cualquier necesidad, indudablemente es el amor. El amor es lo que va a hacer posible que puedas cruzar el continente. El amor es lo que va a hacer posible que no te canses, como yo lo he repetido mucho esta frase de San Juan de la Cruz. El enamorado no se cansa ni descansa. Pero es precisamente eso, donde hay amor, todo lo demás va a sobrar. Da tristeza ver a algunos padres de familia que se preocupan mucho por querer darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Y ahí tienes al papá y a la mamá yendo a trabajar y hasta horas extras para poder pagarle a su hijo el celular, la tablet, ropa de marca, tenis. Y se preocupan tanto por darle lo que ellos no tuvieron, pero no se están preocupando en darles lo que ellos sí recibieron, amor. Por eso muchas veces vemos jóvenes que no saben valorar, porque no saben amar. Lo que nunca nos debe de faltar es el amor. Y si somos más objetivos en esto, el amor no es que te lo den, sino que tú lo des. ¿Qué tanto eres tú capaz de dar amor en las cosas que haces? Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que multiplica todo, el Dios que es amor, que se da a raudales sin medida sobre nosotros. Este Dios que con Él todo es posible. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un monje que era muy sabio, pero extraordinariamente sabio, y mucha gente iba con él para pedirle consejo. Pero curiosamente este monje sabía, pudiéramos decir, cobrarle a cada uno por anticipado, de tal manera que si él se enteraba que iba a venir una persona con tales características, le podía pedir algo. A veces quisiera un sacrificio antes, quisiera una oración antes de hablar con él, o quisiera una donación, o que regalara algo, que construyera algo, porque era muy sabio y usualmente cobraba por anticipado. Sabía que venía una persona que era muy millonaria, un magnate, y le pidió que si en verdad quería hablar con él, tenía que venir y darle una suma muy grande de monedas de oro. Aquel hombre intrigado y lleno de curiosidad y de la necesidad, porque tenía un gran problema, él decidió ir y llevar las monedas de oro y regalárselas al monje como éste le pidió. Y aquel hombre que gozaba de santidad, al ver que el hombre se acerca a él y le dice, aquí está el saco con las monedas de oro que pediste. El monje inmediatamente le contestó, ¿tienes más en tu casa? Y aquel hombre dijo, sí. Y el monje le pregunta, ¿y estás apegados a ellas? Y aquel hombre le dice, claro, es mi fortuna. Y el monje agarra las monedas que le trajo y se las devuelve y le dice, pues entonces toma estas y vete, porque a ti te hacen más falta que a mí.
En ese momento aquel hombre millonario se dio cuenta que precisamente su problema era el apego a las riquezas. En el momento en que nosotros aprendamos que lo más importante es el amor, no nos vamos a apegar a las riquezas, sino que haremos del amor nuestra riqueza. Y entonces las cosas materiales se van a multiplicar. Pero si no tienes amor, jamás vas a poder llenar tu corazón con cosas materiales. Para que se multiplique el pan y los peces, se necesitó mucho amor. Para que un estudiante pueda realmente aprender, se necesita amor. Se necesita amor, se necesita hacer las cosas con pasión, si lo que queremos es que se multipliquen. Y no por la necesidad de ellas, sino porque en realidad estamos necesitados de amor. Que tengas un excelente día.